Muy buenas tardes a todos, buenas tardes José María. Hola Edith, hola a todos. Bueno, estamos nuevamente ante un nuevo programa de Cátedra al Aire. Hoy tenemos un invitado especial, vamos a hablar de cosas de las que habitualmente no se hablan. Temas delicados y complejos. Bioética. Bioética es algo así como poner el acento, poner el análisis sobre qué hacen las personas, los médicos, la gente de la salud, los experimentos, los fármacos, qué hacen con la vida humana y qué derechos cubren, protegen y qué derechos pueden llegar a violar. Perfecto. El invitado de hoy es un médico muy conocido de la ciudad de Trelew. Vamos a estar charlando con el doctor Horacio Del Bosco. El doctor Del Bosco es especialista en dermatología, hace muchos años que está radicado en la ciudad y además es principalmente es el responsable de los comités de bioética a nivel provincial, en toda la provincia del Chubut. Así es, están construyendo una experiencia nueva, pidiendo una ley, que después nos va a contar, nos vamos a ir empapando a medida que lo escuchemos, pero básicamente de lo que se trata es de ponerle un poco de humanidad, un poco de límites, de reflexiones éticas sobre los procedimientos con los seres humanos. Esta es una tendencia creciente en todo el mundo y es muy importante que en Chubut se instale y se desarrolle. Ya tenemos, creo, en los hospitales, nos va a contar, pero también tienen que darse en laboratorios, en todo tipo de prácticas sobre la vida. Cuidado, porque durante mucho tiempo los que experimentaban sobre la vida eran vistos como dioses, ¿no? Es decir, el médico, el laboratorista, el experimento era algo sumamente complicado en el que nadie podía opinar. Esto ha venido cambiando con el tiempo y se ha abierto a la participación ciudadana y al control ciudadano. Y esta práctica de los comités de bioética apuntan en esa línea, a poner el foco, a discutir y a controlar los procedimientos. Y bueno, dentro justamente de este control de todos estos procedimientos que tienen que ver con el tratamiento del ser humano, de la persona humana y los procedimientos que conllevan las acciones con ellos, estamos encontrando que esta sociedad del siglo XXI necesita un control, necesita legislarlo, necesita poner límites a estas actuaciones, hasta dónde se llega, hasta dónde se avanza, en qué momento se deja de avanzar. Es un tema muy interesante el que tenemos en el programa de hoy. Claro, y para redondearlo, desde mi punto de vista, es profundamente político. Y usted dirá, pero ¿cómo político si estamos hablando de salud? ¿Qué tiene que ver la política con la salud? Bueno, porque hay una relación de poder entre el que está en manos de otros y quien tiene la llave para experimentar, para operar, para intervenir, ¿no es cierto? Y ese poder, esa relación que muchas veces en familias se discute en casa cuando vas al médico y se dice estuvo bien, estuvo mal, que no te animaste a decírselo porque no daba para explicárselo. Bueno, esas relaciones de poder entre las autoridades de la salud, sean médicos, cirujanos, directores de clínica, etcétera, etcétera, y los pacientes están puestos a la luz en un contexto democrático, en un contexto abierto, en donde es posible intervenir, discutir y observar. Y bueno, y si hablamos de relaciones de poder, hablamos en que una de las partes tiene más poder que la otra, claro, que por supuesto es la desprotegida. Por eso es tan importante hablar de bioética, que es el programa con el que nos vamos a encontrar a continuación. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente comenzamos un programa de Cátedra al Aire acá por el 12 y hoy tenemos la suerte y el privilegio de tenerlo al doctor Horacio Del Bosco y vamos a hablar sobre lo que habíamos dicho en la presentación, que son las cuestiones de bioéticas. Miren que es un poco complejo, por eso traje cualquier cantidad de papeles, como pueden ver sobre el escritorio, porque realmente esta cuestión es bastante compleja. Y yo tengo la primera pregunta, Horacio. Vamos, adelante. ¿Qué es esto? Porque todo el mundo dice bioética, pero ¿qué es la bioética? Bueno, es una hermosa pregunta y difícil de responder, porque lo que nosotros tenemos que desarrollar es un criterio humanístico. Y la bioética se ocupa de los dilemas humanos. Dilema quiere decir problemas. Pueden ser 2 problemas, entonces se llama dilema. Pueden ser 3 problemas, se llama trilema. En fin, el tema pasa por los conflictos morales. Entonces, cuando uno tiene dificultades de características morales, pasa a formar parte de la estructura bioética. ¿Por qué?
porque los humanos nos relacionamos a través de la sociedad. Nosotros somos animales sociales y en esa sociabilización se producen conflictos. O sea que, digamos, es totalmente del campo humano, pero algunas veces yo por ahí veo que por ahí se habla mucho de bioética en la medicina, pero me da la impresión que la bioética abarca todo lo que tenga vida en el planeta. ¿Es correcto lo que yo estoy diciendo? ¿O? Es totalmente transversal. O sea, todos los seres vivos forman parte de este contexto bioético, el medio ambiente. Los dilemas se pueden reproducir en cada uno de los elementos que nosotros convivimos diariamente. O sea, no solamente en nuestro diálogo interpersonal o con las personas que están mirando la cámara de televisión, que además me dijeron que tengo que mirarla. Sí, es cierto. Y la idea que quiero transmitir, Horacio, es una idea de sociabilización, donde en este siglo tenemos muchas dificultades de estas características. Hemos ido perdiendo paulatinamente la humanización. Los esquemas sociales, competitivas, hedonistas, han generado una distancia entre los sentimientos humanos y entre nosotros. O sea que podemos decir que también la bioética trata de rescatar principios muy relacionados con la cuestión de vida o con la cuestión humana. Bueno, justamente, ¿no? Es una pregunta que me da pie a los valores bioéticos, o sea, los 4 principios bioéticos, que es la autonomía, o sea que los seres humanos son autónomos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Cuando yo era chiquito entraba un médico que era paternalista a casa, o sea, levantaba el dedo y actuaba como un padre. Sí, yo me acuerdo, te agarraba, enseguida vos lo mirabas y lo que decía era como una ley y uno se quedaba con los ojos abiertos por lo que decía el médico. Tal cual, no es más así, es la autonomía del paciente. Los individuos somos autónomos. Entonces, en solo una generación giró el concepto. Se pasó del paternalismo médico a la autonomía del paciente. De la autonomía del ser humano, del ser vivo. El segundo principio de la bioética es la beneficencia, o sea, hacer bien la tarea. Eso significa ser beneficente. El tercer principio es la no maleficencia, o sea, no hacer daño. Y el cuarto y último es la justicia distributiva de los recursos, que siempre son escasas. Claro. Fíjate que yo te escucho y evidentemente es muy abarcativo y también complejo, ¿no? Porque cuando uno trata cuestiones de salud que están relacionadas con nuestra propia vida, evidentemente, por lo que te he escuchado, la bioética hace a estas cuestiones delicadas que tiene la persona cuando atraviesa complejidades de su propia existencia, por lo que te he escuchado a través de estos principios. Bien, pareciera ser que esto fuera de iluminados. Bueno, ¿no? Da una impresión que cuando uno comienza a desarrollar esta terminología, parecieran hombres o mujeres iluminados. No, esto es absolutamente cotidiano. ¿Por qué? Porque las conductas humanas solo se enseñan con el ejemplo, ya que tenemos que hablarle al público. Horacio, si nosotros podemos tener cualquier discurso en cada uno de estos papeles y podemos desarrollar teorías y esquemas en pantallas, podemos desarrollar clases teóricas, pero todo termina en el ejemplo que uno da. El esquema cotidiano de nuestras vidas, de cualquiera de nosotros 3 que estamos en este estudio, forma parte de la bioética, porque es el desarrollo de la conducta humana y la interrelación con el otro. No hay forma de transmitirlo si no es con el ejemplo. Discúlpame, en este siglo no hay más discursos, hay solo ejemplos. Bueno, está bien, pero yo te voy a hacer una pregunta que me está viniendo, pero antes vamos a ir al corte de unos segundos y ya te hago una pregunta que me está llegando acá a mi mente para que la audiencia también la entienda. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew.
La pregunta que tenía un poco para hacerte es con respecto a los enfermos terminales, porque tarde o temprano cada uno de nosotros, sin ser pesimista por supuesto, termina siendo en general un enfermo terminal. Y el enfermo terminal tiene derecho a conocer su situación, especialmente porque son situaciones muy delicadas que se enfrentan entre la vida y la muerte. Bueno, el tema tiene un título que se llama Dilemas éticos al final de la vida. Nosotros tenemos un docente acá en la provincia de Chubut que se llama Daniel Chávez, hace más de 10, 12 años que trabaja con nosotros y nos va enseñando los dilemas éticos. En este caso, para contestar la pregunta, es al final de la vida. Claro que sí, por supuesto que lo tiene, siempre y cuando, claro que tiene derechos, todos, porque hay una ley que protege los derechos del paciente, siempre y cuando sea autónomo. Entonces ahí se empiezan a corregir los pequeños dilemas éticos, pequeños enormes dilemas al final de la vida. Tiene que haber una autonomía. Muchas veces, cuando uno está viejito o cuando uno está con alguna enfermedad, a veces perdemos la autonomía. Entonces, cuando uno pierde la autonomía, puede tener previsto esa pérdida de la autonomía con pequeños detalles previos comentados en forma privada a personas muy allegadas. Entonces, si ese individuo es autónomo, por supuesto, tiene todos sus derechos, están legalizados en la República Argentina, y se perdió la autonomía, puede haberlos dejado en forma oral o escritas previamente. Por supuesto que sí. O sea que se puede hacer como una especie de preparación o un anticipo a cuestiones que uno ve que son delicadas y que por ahí con el tiempo suficiente se podrían llegar a tratar desde este punto de vista. Se llaman directivas anticipadas. Está perfectamente legalizado que uno puede dar directivas en forma... Cualquiera de nosotros que está aquí lo puede hacer. Se llaman directivas anticipadas. Entonces uno deja la pauta, entonces no hay una idea de lo que Horacio decía si le iba a estar enfermo. No, se llama directivas anticipadas. Por eso es muy importante desarrollar estos temas para motivar a cada uno de los que desean acercarse a este tema en poder interrelacionarlo. Las preguntas y las respuestas tienen múltiples aristas. Es de acuerdo a la visión que cada uno de nosotros tiene, que es cultural. O sea, las culturas son todas diferentes. La forma de la calidad de vida es absolutamente subjetiva. Entonces, todas esas aristas pueden ser desarrolladas en un comité de ética. Ah, claro. Bueno, los comités, ese también es una de las preguntas que justamente quería preguntarte. ¿Cómo es el tema de los comités de bioética? El comité de bioética, que es un tribunal colegiado que opina sobre estas cuestiones delicadas, ¿vale? Decir, esa es la función que tiene el comité. Bueno, sí. Hay muchísimos mitos con respecto a las personas que componen los comités de bioética. Parecieran que para el público en general como si fueran iluminados del pueblo, que están en determinado lugar como si fueran lores. No es así. Los comités de bioética tienen una función transversal, pueden ser, cualquier individuo puede ser miembro de un comité, no es ningún tribunal de disciplina, no produce ni se ocupa de ninguna discordancia entre profesionales, en fin. Los comités de bioética están formados exclusivamente para poder aclarar los dilemas morales, al principio de la vida, al medio de la vida, al final de la vida. Cada uno de los dilemas morales que nosotros podemos enfrentar durante nuestro desarrollo pueden ser llevados, como un caso, a los comités de bioética. ¿Para qué existe esto? Existe esto para ser órganos asesores. Los comités de bioética que hoy funcionan en el área programática norte, en Puerto Madryn, que funcionan en el área programática sur, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el área de Esquel del Oeste, en el Hospital Zonal de Trelew, en el área programática Trelew, y el deseo de tener un comité de bioética central es solamente para asesorar, es un comité no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que ese comité no vinculante puede asesorar al director del hospital, al director del área programática correspondiente, al señor ministro de Salud. Pero ese asesoramiento no lo vincula a la autoridad de turno, sino que le da una orientación para que tome la mejor decisión del caso. O sea que viene siendo una especie de comité de asesoramiento que sobre alguna cuestión delicada de la salud puede emitir una opinión
fundamentada, pero siempre a nivel de un asesoramiento. ¿Y cómo están formados los comités de bioética? ¿Qué son? Muy bien. ¿Médicos, enfermeros, cualquier persona, pacientes? No Sí, tengo ni idea exactamente. cómo funcionan. Cualquier persona, hasta el vecino de acá enfrente del Canal 12 puede utilizar y puede incorporarse al comité de bioética. ¿Por qué? Se necesita algo transversal, absolutamente transversal, Horacio. Porque la opinión de los individuos no vinculados a la medicina son extremadamente ricas. Nosotros como médicos a veces tenemos como una especie de cajoncito, como una visión acotada de la realidad. Esa visión no debe ser acotada por la realidad, tiene que ser amplia, tiene que tener múltiples aristas, múltiples visiones, múltiples colores. Por eso los comités de bioética pueden estar formados por el señor de enfrente, por enfermeros, por abogados, por cualquiera que se interese en ocuparse de los dilemas éticos. Bueno, te voy a hacer una pregunta, dado que estamos hablando, que me gustaría saber acá en la provincia, pero no me digas ahora, vamos a hacer un corte de unos segundos. Me gustaría saber cómo funcionan acá en la provincia los comités de bioéticas y si hay alguna cuestión de legalidad o legitimidad. ¿Cómo viene este tema, este armado de los comités de bioéticas? Si me puede decir a nivel de nación y un poco a nivel de la provincia para tener una idea de cómo funciona todo esto. Pero si no lo toman a mal, vamos a un corte de unos segundos y seguimos hablando sobre esta cuestión que es más que interesante. Ya volvemos. Tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves en nuestra señal. Te vas a buscar y te vas a encontrar, porque somos el canal de la ciudad y te vas a encontrar. Todo Trelew TV, Canal 12 Trelew, te ve tal como sos. Te ve tal como sos. Recordando la pregunta, ¿por qué no me explicás un poquitito esto, los comités de bioéticas a nivel nación y a nivel provincia, cómo funcionan a nivel de la legalidad o la legitimidad? Bueno, hay un plan provincial a través del Ministerio de Salud de desarrollo de los comités de bioética. A cargo está el doctor Daniel Chávez, que es el presidente del Comité de Bioética de la Academia Nacional de Medicina y el actual profesor titular de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de Comodoro Rivadavia, que depende de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Salió un poco largo, pero lo tuve que decir. Bueno, el profesor Chávez lo que ha desarrollado durante más de 15 años es la estrategia de poder tener recursos humanos acordes a semejante demanda, porque la demanda es muy importante. ¿Cómo se elaboró la estrategia a través del Ministerio de Salud? Se hizo a través de formaciones de recursos humanos, un año en Comodoro Rivadavia, un año en Esquel, un año en Puerto Madryn, un año en Rawson, un año en Trelew y así sucesivamente. Esto generó, digamos, un despertar en esta situación, porque lo más difícil del despertar es encontrar al interesado, porque hay que estudiar mucho. Es muy arduo la tarea para poder acceder al conocimiento de acuerdo al dilema moral que está en la mesa en ese momento. Entonces, luego de la tarea de base, un año en cada una de las localidades más grandes de la provincia del Chubut, se volvió a repetir el circuito y después se intentó desarrollar un comité de bioética central. ¿Qué significaría esto? Que el comité de bioética central, aún en desarrollo, es la sumatoria de los comités de bioética de Puerto Madryn, de Trelew, de Rawson, de Comodoro Rivadavia y de Esquel. Sí. Todo esto, que es una tarea enorme en desarrollo, se ha traducido en un proyecto de ley. Este anteproyecto de ley fue presentado en la legislatura chubutense. En este momento, estamos en mayo, inicio de mayo del año 2016, los señores legisladores están evaluando el anteproyecto de ley para poder llevarlo a la sesión ordinaria. Entonces, vamos a volver a contestar tu pregunta, Horacio. Sí, sí.
luego de todo el desarrollo provincial, durante muchos años, a través de un consenso de las personas interesadas, se escribió un anteproyecto de ley que en este momento está en la legislatura. O sea que es interesante porque, como vos decías, me da la sensación que es un trabajo que empezó ya hace muchos años y que en ese sentido creo que la provincia ha avanzado en estos temas, ¿no? Especialmente por la complejidad que tiene, por lo que cuesta formar recursos humanos y bueno, y por lo que cuesta también llegar a sancionar una ley que realmente esté consensuada con todos. Bueno, ¿sí? Durante todos estos años, Horacio, hubo buenas y hubo malas. Hubo comités que se armaron y se desarmaron, pero eso sucede permanentemente, sucede en cualquier acto de nuestra sociedad. Ha habido situaciones donde ha habido distanciamientos, acercamientos, en fin. Todas las variables entre las relaciones interpersonales han sucedido en estos años. Aún así, el anteproyecto está escrito. Claro. Aún así, el anteproyecto está presentado formalmente en la Cámara de Diputados y ahora esperamos el acto administrativo de los legisladores. Claro, yo creo que está, o sea, en una opinión propia, ¿no? Creo que también es muy necesario por una cuestión de las grandes tecnologías hoy que hay en la salud, la complejidad que tiene hoy un sistema de salud que tiene mucha demanda, mucha tecnología y bueno, creo que es bueno que se avance en este sentido. A nivel nación yo creo que hay una ley que rige todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cuántos años hace más o menos que está esta ley? Todo empezó con la comisión presidencial del año 1983 en Estados Unidos. Que o sea fue que ya tiene... Sí. O sea, que uno se pone a ver en la historia universal, y esto hace muy poco que empezó. Está. Porque en 1983, a esta parte, uno está hablando de la vida cotidiana de estas últimas décadas. Sí. O sea, que no es una cuestión de que lo venimos arrastrando. Ha habido antecedentes, por supuesto. Pero desde esta comisión presidencial, 1983, hasta la fecha, ha habido, insisto, buenas y malas, porque el recurso humano es muy difícil formarlo. Y a veces, aún formado, se disuelve. Claro. Entonces, si nosotros podemos mantener, diríamos, la atención en los interesados, seguramente la demanda va a generar un proyecto de ley que pueda darnos la locomotora que empuje todo esto. Bueno, realmente creo que es interesante, por ahí por razones un poco de tiempo, posiblemente hay muchas cosas más que, insisto, hoy me vine acá, como podrán ver al programa, con una gran cantidad de temas para tratar, pero también andamos con cuestiones de tiempo. Yo, Horacio, te agradezco mucho tu presencia acá en el Canal 12, en Cátedra al Aire. Creo que es un tema fundamental, insisto, que siga adelante y creo que lo podemos dejar también para otra charla más adelante para seguir hablando de todos estos temas, porque bueno, nos quedan algunas cuestiones que serían huellas genéticas, embriones, aborto, hay una serie de cuestiones que son interesantes de tratar, pero preferiría capaz que tratarlo cuando esté la ley, o sea, cuando estemos con una ley aprobada y venir al canal y tratar todos estos temas. Bien, Horacio, antes del cierre. Sí. Nobleza obliga. Yo agradezco a las autoridades del Canal 12 porque tener un espacio de reflexión en un medio de difusión de estas características es porque el medio está en la vanguardia. Así que, muchas gracias. Bueno, amigos, también nos despedimos hasta la próxima y Horacio, te agradezco mucho tu presencia y todos los conceptos vertidos en esta cuestión de la bioética. Muchísimas gracias. Nos vemos. Esperamos les haya gustado nuestro invitado, abre un tema nuevo, fue muy interesante y promete mucho más porque la bioética está asociada a otros temas que vamos a traer en agenda como derechos de los animales, medio ambiente, experimentación animal y otros temas como la producción industrial de alimentos. Abre un mundo que este fue solo el primer capítulo. Perfecto. Para recordarle a toda la audiencia, este programa de Cátedra al Aire lo podés ver por el canal de YouTube. Simplemente googlea en YouTube por Cátedra al Aire y te van a aparecer todos los programas que hemos emitido hasta el de hoy incluido. Y otro aviso que vamos a pasar, se vienen las vacaciones de invierno. ¿Nos tomamos vacaciones? No nos tomamos vacaciones. No nos tomamos vacaciones. Vas a seguir teniendo en tu casa el programa de la
Cátedra al Aire, con la misma frecuencia de siempre. En algún momento nos tocará descansar. Así es. También recordarles que la cátedra sigue con su ciclo de seminarios especiales y conferencias. En finales de julio y en agosto vamos a tener 3 conferencias que vamos a anunciar en el próximo programa, pero conectate, mandanos emails, porque siempre estamos renovando el público. Hemos tenido un ciclo muy intenso en el primer semestre, con invitados espectaculares, y se refuerza en el segundo semestre. Eventos que vienen, José María, hay un curso de estadísticas. Hay un curso de estadística en Ciencias Económicas, Sí. Gracias por hacerme acordar. Una excelente oferta para todos los que son docentes secundarios, estudiantes universitarios, interesados en estadísticas básicas, comprender estadísticas, periodistas, políticos. Muy accesible, de primerísimo nivel e introductorio. Facultad de Ciencias Económicas, inicia ese curso, no te lo pierdas. Sabemos que el espectro de la política es amplísimo. En estos días hemos visto cómo, gracias a un plebiscito, Gran Bretaña decidió separarse de la Unión Europea. Un tembladeral. Temazo, además. En el transcurso de las próximas cátedras vamos a hacer una incursión en relaciones internacionales, vamos a hablar de esto porque, si bien puede que no sea un problema político regional, a la larga, cuando es un coletazo mundial tan grande y teniendo commodities como tenemos, como es el caso del petróleo, probablemente la crisis europea en algún momento nos llegue. Nos pega de lleno el mundo. Perfecto. No existen más zonas aisladas. Bien, te contamos el próximo programa. Vamos a tener un programa distinto, vamos a charlar con gente que está pensando en todos nosotros. Vamos a hablar con 2 ONGs que se dedican al cuidado del medio ambiente. Ese va a ser el próximo programa de la Cátedra al Aire. Vamos a hablar con gente que se dedica a reciclado de sustancias totalmente diferentes, desde el papel y la latita común de aluminio hasta el reciclado de tu celular, de tu PC o de una impresora, que le hace tanto daño al suelo, al ambiente, si lo dejamos en un relleno sanitario. Ese va a ser el próximo programa de Cátedra al Aire. Defensa del medio ambiente con organizaciones no gubernamentales. Bueno, vamos muy bien. Vamos muy bien. Seguimos. Para los que tengan vacaciones felices, y aprovechen a mirar todos los programas de Cátedra al Aire en YouTube si se perdieron alguno. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.